¿A quién le estaba dando ese aplauso ahorita? Y si es al Espíritu Santo, ¿cómo se le debe de dar? Entonces, dáselo con ganas, dáselo fuerte. Y mientras que le das ese aplauso, le vas a decir: Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Gracias porque haces cosas sobrenaturales en mi vida. Gracias porque sé que hoy me vas a transformar, me vas a levantar, me vas a avivar. Y sé que cosas sobrenaturales veré sobre mi vida y sobre cada una de mis áreas, en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, le das otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos han escuchado alguna vez? A ver, muchas veces decimos, o muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué tiene que ser azul? ¿Y por qué está? ¿Y por qué tiene que ser allá? ¿Y por qué me tuvo que pasar a mí? Nos preguntamos, ¿cierto? Pero más que el decirnos y preguntarnos el por qué tiene que pasar y por qué me tuvo que pasar a mí, es donde muchas veces, y hemos llevado con algunos a que más que preguntar el por qué, es el para qué. ¿Cuántos alguna vez le han preguntado al Padre: ¿y para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Cuántos le han preguntado? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Cuando dicen: ay, ¿yo para qué tengo que ir a la iglesia? Si yo lo puedo ver por internet, si yo lo puedo ver por las redes sociales, si yo puedo leer la palabra, ¿para qué? ¿Y para qué me está pasando esto? ¿Y para qué me pasa lo otro? Y son preguntas que muchas veces nos hacemos y nos dejamos de hacer. Pero quiero comenzar en esta noche y voy a leer rápidamente. No me las tienes que buscar, hijo. Voy a leer rápidamente unas palabras y tú me las vas a terminar de completar. Es como cuando muchas veces hacen como esa sopa de letras o algo, que uno declara cierta parte y tú lo vas a completar en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Vamos a ver quién está piloso. La palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: porque esta leve tribulación, dile al que está a tu lado: tribulación momentáneo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En Juan capítulo 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En el mundo qué? Tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas ¿qué? No, como dice exactamente la palabra, diversas ¿qué? Pruebas. Dile al que está a tu lado: pruebas. Marcos capítulo 1 versículo 3 dice: voz del que clama en el ¿qué? En el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hemos mirado acá 4 citas bíblicas, y de las 4 citas bíblicas, y quería leerlas y leerlas rápidamente, porque quería demostrarte bíblicamente donde la palabra nos habla, donde hay aflicciones, donde hay pruebas, donde hay desiertos, donde hay tribulaciones, donde pasamos y vamos a encontrar muchísimas más, donde podemos ver que nos va a hablar que van a haber desiertos, van a haber enfermedades, van a haber dolores, van a haber muchísimas cosas que tú y yo no queremos pasar. ¿Quién quiere pasar por un momento de angustia? ¿Quién dice: ay, qué nota, hace tiempos no sufro, quiero que venga una tribulación bien tremenda? Ninguno de nosotros queremos, ¿cierto que no, hijo? Ninguno de nosotros quisiéramos pasar ni por tribulaciones, ni por pruebas, ni por desiertos, ni por enfermedades, ni por dolores, ni por situaciones que no quisiéramos pasar. La misma palabra, y en Hebreos 11:1, quiero que me digas tú ahí qué dice Hebreos 11:1 y qué me dice Hebreos 11:6, sin leer y sin buscar. 11:1, yo sé que todo mundo lo sabe. Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué me dice Hebreos 11:6? En Hebreos 11:6 me dice:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, vamos a pasar por pruebas, por desiertos, por tribulaciones, por enfermedades, por dolores, por situaciones que tú y yo no queremos pasar. Acabamos de mirar en Hebreos 11:1, vemos lo que es exactamente el significado de la fe, donde nos lleva es la certeza y la convicción de lo que estoy esperando y de lo que todavía no puedo ver. Y podemos ver y podemos entender que la fe es un regalo que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir en esta vida y en este mundo sabiendo que hay una esperanza y que hay una razón por la cual debemos de vivir. Si cada uno de nosotros, o si nosotros decimos yo no tengo fe, yo no creo en Dios, yo no creo en la palabra, yo no creo en la voluntad de Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer que esos sueños, que esos planes, que esos propósitos, que esas metas, porque me considero que todos los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas, hay propósitos, ¿cierto? Entonces, si no tenemos fe, ¿cómo vamos a hacer para poder vivir sobre esta tierra donde hay tribulación, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay angustia, donde hay enfermedad, donde vamos a ser probados? Es más, el martes, lo mirábamos con el pastor, con Abraham, donde la palabra en Génesis 22, versículo 1 o 2 en adelante, dice la palabra que Abraham fue probado. Y así como Abraham fue probado, tú y yo vamos a ser y hemos sido ya probados. Entonces la fe es algo tan necesario para poder vivir el día a día en cada uno de nosotros, para poder levantarme. Es más, hijos, aunque muchas veces digamos no tengo fe, no creo, si tenemos fe y nos levantamos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a ser el mañana? ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? ¿O cómo voy a vivir en este proceso o en esta situación en cada día? En este mundo y en cada uno de nosotros, aquí donde estamos en esta tierra, van a haber cantidad de situaciones y de problemas que nos van a llevar a ponernos a prueba, a decir, ¿será que se soluciona? ¿Será que no se soluciona? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que no lo voy a lograr? ¿Lo voy a alcanzar y no lo voy a alcanzar? Vamos a sentir dolores en nuestro cuerpo, pero yo creo que muchas veces sentimos dolor en el alma y duele más el alma que el cuerpo, ¿cierto? Muchas veces duele más por allá como el alma, como el espíritu. Y uno dice, bueno, como que me aporrié, pero como que me paso el dolor, pero como que el dolorcito que tengo aquí, como que el alma está fragmentada, como que duele y como que cuesta, digamos, volver a cicatrizar. Y muchos quisiéramos llegar a un punto donde no tuviéramos que pasar por situaciones difíciles. Si yo les pregunto, ¿cuántos quisieran tener un día libre de problemas, de tribulaciones, de enfermedades, de situaciones difíciles? Yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, yo quiero un día donde ese día completamente me lo goce, donde ese día no me preocupe por nada, donde ese día no me duela nada, donde ese día no haya aflicción, no haya tribulación, no haya ansiedad, no haya estrés. Y yo creo que algunas veces o muchas veces queremos vivir una vida donde no haya de qué preocuparnos, pero eso es imposible. Siempre va a haber una situación por la cual vamos a estar afanados, vamos a estar a las carreras, vamos a estar preocupados y creemos, y muchas veces creemos que porque tenemos fe, yo pregunto, ¿cuántos tienen fe? Y creemos que porque tenemos fe, nada malo nos va a pasar. No, yo tengo fe que Dios me guarda, Dios me protege y nada me va a pasar. Sí, Dios te guarda y Dios te protege, pero estamos en un mundo donde hay contaminación, donde hay adversidades, donde hay pruebas, donde hay cantidad de cosas, y Dios nos guarda de la muerte y nos guarda de cantidad de cosas, aún sin que tú y yo muchas veces no nos demos cuenta. Y muchas veces creemos, hijos, que como yo tengo fe, nada me va a pasar, nada me va a doler, nada me va a afectar. Como yo tengo fe, yo creo que todo está listo. Es más, hijos, muchas veces nos preparamos y nos queremos preparar para que no nos afecte nada. Y decimos, si este me dice algo,
Voy a hacer que todo me resbale y que nada me duela, que nada me afecte. Y muchas veces nos preparamos y tratamos de prepararnos para que no me afecte, para que no me duela, para que no haya aflicción, para que no haya un proceso. Y nos preparamos para eso. Pero hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que más que prepararnos para que no haya la aflicción, la prueba, el dolor, la tribulación y todo eso, es donde tú y yo tenemos que prepararnos para enfrentar la tribulación, la prueba, el dolor, el sufrimiento, el proceso, el desierto y todo esto en fe. Dile al que está a tu lado, prepárate en fe. Es prepararnos en fe. Así como Dios estuvo contigo, es más, yo te pregunto, ¿a cuántos Dios los ha librado de la muerte? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿Les ha proveído? ¿Les ha sustentado? Cuando han estado en dificultades, cuando han estado en enfermedad, cuando no han tenido una provisión económica, puede que tú digas, el hermanito de la iglesia me dio, o mi familiar me dio, o el vecino me dio, o pero todo esto, es más, nada pasa si no es la voluntad de Dios. Todo lo que viene a nosotros es porque Dios lo permite y está dentro del propósito y dentro de la voluntad de Dios. Y así como Dios te proveyó ayer, así como Dios te sanó ayer, así como Dios te restauró ayer, así como Dios te dio una oportunidad ayer, Él sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo de hoy y va a ser el mismo por todos los siglos. Y Él está ahí dispuesto para cada día darte esa oportunidad de poderte levantar, de poderte sanar, de poderte restaurar y de que tú puedas vivir en esa gloria revelada y manifestada en Cristo Jesús. Y tú le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana? Muchas veces tú y yo creemos, ¿cuántos son buenos? No levantan la mano. ¿Hay alguno bueno aquí? La palabra de Dios dice que bueno no hay sino uno. Pero muchas veces creemos que somos buenos porque no matamos, porque no violamos, porque qué sé yo. Y muchas veces creemos, hijos, y cometemos el error y un grave error de pensar, como yo soy bueno, como yo no le hago daño a nadie, como yo no me meto con nadie. Es más, hay gente que dice, es que yo no soy sino de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Yo no me meto con nadie, yo no le chismoseo a nadie, yo no le murmuro a nadie, yo no hago esto con nadie. Yo soy muy bueno. Y muchas veces creen que porque son tan buenos no van a venir pruebas, ni tribulaciones, ni desiertos, y que todo va a ser perfecto. No es así. Es más, hijos, la fe y Dios permite cada situación en cada uno de nosotros. Es más, hay una palabra que dice que el sol sale ¿para qué? Y los malos. O sea, el sol sale para los buenos y para los malos. Entonces es donde está, hijos, donde cada situación, cada tribulación, cada prueba, cada desierto y todo lo que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros es para llevarnos ¿a qué? A aumentar nuestra fe, a restaurar nuestra fe, a que nuestra fe crezca. Y tenemos que crecer, así como crecemos en estatura, así como crecemos muchas veces en nuestras áreas, en nuestros bienes materiales, en cosas en nuestra casa, y crecemos en un lado y crecemos y nos ascienden en el trabajo y todo esto. Necesitamos crecer también espiritualmente y crecer en la fe. Cada vez que Dios, ¿cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren, como la palabra de Dios dice, que esa gloria postrera sea mayor que la primera? Es más, la palabra de Dios nos lleva a que tú y yo no nos podemos estancar, sino que cada día tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo y tenemos que ir a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y para que tú y yo podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto, Dios va a permitir cosas en tu vida y en mi vida, cosas que no queremos, cosas que son inexplicables, cosas que llegan de una forma inesperada y no estamos esperando. Yo no creo que haya alguien que esté sentado diciendo, ay, yo voy a esperar cuando me llegue un problema, ay, yo voy a esperar a ver cuando me llegue una enfermedad, yo voy a esperar cuando me llegue una tribulación. Ninguno de nosotros estamos esperando eso. Todos estamos esperando
que venga cada vez más esa bendición, esa sanidad, esa restauración, esa gloria, esa manifestación de esa gloria de Dios. Y todos estamos esperando que cada vez más Dios pueda bendecirnos y pueda sanarnos. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, así tú digas, yo no quiero crecer más y me voy a quedar aquí, cada uno de nosotros, el Padre tiene un plan y tiene un propósito con nosotros y nos va a llevar a crecer. Y para poder crecer y para poder madurar, el Padre va a permitir que tú y yo pasemos por diversas situaciones que nos llevan a madurar, que nos llevan a creer y nos llevan a depender completamente de Él. A saber que tú y yo no dependemos ni de una empresa. ¿Cuántos dependen de una empresa? En una empresa, por muy buena que sea, por más que tú te mates, por más que tú hagas, el día que ya no les sirvas, te sacaron y chao, te reemplazaron. En tu casa, por muy bueno que tú seas, va a llegar un momento que tampoco vas a estar. Va a haber un día que ya no vas a estar, ya no vas a poder dar lo que estás dando hasta ahora. Y muchas veces tú y yo creemos que dependemos de la empresa, que dependemos del negocio, que dependemos de mi esposo, dependemos de la esposa, dependemos de los hijos, dependemos de esto y dependemos de lo otro. Y tú y yo no dependemos de nada de eso. Tú y yo, y es lo que el Padre quiere que tú y yo entendamos, y por eso permite esas tribulaciones, por eso permite. Es más, vamos a mirar, si tú y yo dependiéramos solamente del ser humano, porque cualquier enfermedad que llega a nosotros, el ser humano no la sana. Porque hay situaciones, tribulaciones y pruebas y desiertos que solamente podemos alcanzar esa paz y ese gozo solamente cuando vamos a esa presencia. Ayer hubo un día que yo sentía que estaba en recreo, yo no sé ni qué tenía, pero no me hallaba. Tenía un caos en mi cabeza. Caos es caos. Y el pastor me decía, no te enojes. Y yo le dije, déjame. Casi que le digo, la palabra de Dios dice airaos, pero no pequéis. Y después le dije, venga, yo pequé. Pero yo tenía un caos. O sea, yo ayer en la tarde estaba en un punto que yo decía, ¿qué hago? Tenía miles de cosas por hacer y yo decía, ¿y cómo las hago? No sabía ni cómo hacerlas. Tenía claro que tenía que hacer, pero no sabía ni por dónde empezar. Y yo, ¿hago así? No hago así. Me metí en mis fuerzas, en mis recursos, en mi capacidad, y dije, voy a hacerlo de esta forma y voy a hacerlo de otro. Y en la medida que yo lo hacía, se me salían las lágrimas y yo decía, qué frustración la que siento, porque no me funcionaba, no me daba. Lo único que me funcionó fue pararme de donde estaba. Y nosotros en el apartamento tenemos una habitación que lo tenemos como tabernáculo. Pararme de donde estaba. Yo solo sé que me paré de donde estaba, me metí al tabernáculo, lloré, pataleé, me demoré no sé cuánto tiempo allá. Y cuando salí tenía la respuesta y la solución a lo que tenía que hacer. Salí totalmente renovada, totalmente transformada. Le pedí perdón al pastor porque cuando me dijo no se enoje, y yo le dije, déjeme, pues, así le dije, déjeme, que dígame, aquí entre nos, ¿qué es lo más horrible que le pueden decir cuando uno está enojado? No se enoje, o cálmese. Y yo, ¿cómo que no se enoje si ya estoy enojada? Entonces cuando yo pasé me dice el pastor, es que es negra, pero no se enoje. ¿Cómo que no me enoje? Déjeme. Y me entré. Yo solo sé que cerré la puerta del tabernáculo. Eso sí, cuando él me ve enojada, él se queda por allá quietecito. Él me deja. Ya salí totalmente y yo le decía, Padre, la única forma de solucionar, yo lo hubiera contado y el pastor sabía que estaba sintiendo, pero él no me podía solucionar. Yo podía buscar a cualquiera de los hijos y decirle, me siento así por esto, por esto, por esto. Me van a decir, ¿qué hacemos? Salgamos, miremos, solucionemos, pero no me van a solucionar. El único que me solucionó fue cuando entré, me desahogué, lloré y me solucionó y me entregó un panorama totalmente diferente a la forma a como entré. Pero muchas veces nos cuesta eso. Queremos solucionar a la manera de nosotros, queremos solucionarlo a la forma de nosotros. Y muchas veces tú y yo no entendemos que muchas veces o siempre, por decirlo, siempre no es ¿por qué tiene que ser así? Es exactamente la pregunta de ¿para qué tiene que ser de esta forma? ¿Para qué tengo que vivirlo de esta manera?
¿Para qué tengo que permitir que pase de esto? ¿Para qué tengo que permitir donde tengo que renunciar a mí, a mis capacidades, a mis recursos, a lo que yo creía que yo podía hacer? Y aún en lo que yo creía que podía hacer no me funcionaba. Es más, entre más intentaba yo en mi fuerza de hacerlo, más me frustraba, más me bloqueaba. Y yo decía, Dios mío, yo creo que fue un momento donde el mismo Espíritu Santo de Dios, yo sentí como si me hubiera parado, me hubiera empujado y me hubiera dicho, métase allá, porque humanamente no era capaz. Y muchas veces lo menos que nosotros hacemos es ir a esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Van a haber situaciones difíciles en nosotros, hijos. Y la palabra te lo mostré como con 4 versículos donde te hablé de aflicciones, de tribulaciones, de pruebas, de desiertos. Y hay versículos donde te habla de enfermedades y de cantidad de cosas. O sea, Dios a nosotros no nos va a quitar ni la tribulación, ni la prueba, ni nos va a hacer que no pasemos por el desierto. Todo eso es necesario en cada uno de nosotros. Pero el propósito de Dios con eso, más que decirle, Señor, ¿y por qué me tiene que doler? ¿Por qué me tiene que afectar? ¿Por qué me tiene que molestar? ¿Por qué no soy capaz? Si yo tenía todo para hacerlo, yo decía, Padre, ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué no me fluye? Y cuando, yo se los confieso, cuando a mí no me fluye algo, me frustra. Pero me frustra, yo digo, ¿pero por qué? Pero yo tuve que entender que no era el por qué no me estaba fluyendo, sino que era para que yo tenía que ir a decirle, Señor, dime qué hago. Y muchas veces no le decimos a Él qué hago. Muchas veces simplemente decimos, tengo esta situación, tengo esta prueba, tengo este dolor, tengo esto. Y vamos y planeamos, planificamos, ejecutamos y hacemos con lo que tú y yo tenemos. Y puede que lo que tú y yo tengamos sea bueno, pero no es lo que el Padre quiere que hagamos, ni de la forma quiere que lo hagamos. Cuando yo salí de ese lugar, salí totalmente diferente. Y pregúntenle al pastor, comenzó a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Yo decía, uy, tenaz, todo se dio. Si yo me hubiera obligado a quedarme ahí, en mi impotencia, en mi frustración, no se me hubieran dado las cosas. Y lo que el Padre quiere con cada uno de nosotros, hijos, es de que tú y yo aprendamos a depender de Él. Muchas veces nos llenamos y decimos, yo ya sé predicar. No, yo le decía al pastor ahora, yo le decía, amor, ore para que el Padre me respalde en la prédica. Y el Padre puede que siempre nos respalde, pero si yo me vengo con la convicción, pues, Dios siempre me respalda, pues, Él siempre está ahí. Pero si yo no voy y le digo, Señor, respáldame, Señor, tu palabra dice, necesito que seas tú el que vayas delante de mí, que seas tú el que hables, que seas tú el que ministres. Y yo en cada momento, en cada circunstancia, en cada prueba, en cada tribulación, en cada situación, yo no voy y busco de esa presencia. Hay una palabra que dice, y muchas veces, hijos, antes de ir a la palabra, muchas veces somos, yo soy capaz. Yo ya hago eso. Es que vea, yo ya lo hago a ojo cerrado. Dígame qué hago, que yo lo hago a ojo cerrado. Y nos confiamos y nos vanagloriamos nosotros mismos. Yo lo puedo hacer, yo ya lo logré. Yo como tengo de unción, yo como tengo de poder, yo como tengo de esto, yo como tengo de dominio. Y muchas veces nos confiamos y creemos estar muy firmes en lo que tenemos, en lo que creemos. Y es ahí donde viene una palabra y está en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Si quieren no la pongo, hijo. Y es donde dice, el que piense estar muy firme, fíjese de que no caiga. ¿Cuántas veces estamos y nos creemos estar muy firmes en lo que vamos a hacer y las cosas no se nos dan? Las cosas no fluyen. Y sé que muchas veces nosotros planificamos, soñamos y decimos, ya lo tengo organizado, ya lo tengo planificado. Y decimos, y cuando hoy es quincena, ¿cierto? Sí, hoy es 15. Y decimos, cuando me llegue la quincena, el jueves que es 15, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y cuando vaya no sé dónde, lo voy a hacer de esta forma, de esta forma. Y pasa que viene cualquier imprevisto, cualquier situación, y nada de lo que teníamos pensado fluyó. Porque muchas veces queremos nosotros tener el control de nosotros mismos y queremos tener el control de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y le hemos quitado a Dios de ese primer lugar. Él quiere que tú y yo lo tengamos en cuenta. Él quiere que tú y yo lo pongamos a Él en ese primer lugar,
y lo tengamos en cuenta en cada decisión que tú y yo queramos tomar. Por eso la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados. Y muchas veces nos sentimos, y yo sé que a todos nos ha pasado, nos sentimos tan cómodos en lo que estamos, nos sentimos tan cómodos en lo que estamos haciendo, nos sentimos tan cómodos en X lugar o en cierta actividad, que por esa misma comodidad nos relajamos y nos descuidamos. Y no solamente nos relajamos y nos descuidamos, sino que nos relajamos y nos descuidamos de tener esa relación y esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Es más, hijos, hazte esta pregunta, o yo te hago la pregunta y tú te vas a responder. ¿Cuántas cosas de las que tú, toma lo material, espiritual, puedes enfocarlo en cualquiera, cuántas cosas materiales, espirituales tú has logrado porque te has esforzado? Cosas materiales que te has esforzado para tener. Y al igual en el ámbito espiritual, cuántas cosas en su momento te esforzaste por tener, por crecer, por tener mayor unción, por tener una mayor relación con el Espíritu Santo. O cosas materiales donde tienes una casa, donde tienes cantidad de ropa, qué sé yo, todo eso. Pero por confiarte, por andar de confiado, y la confianza, ese exceso de confianza te llevó a descuidarte y perdiste lo que tanto te costó conseguir. ¿Cuántas cosas de las que hoy has perdido? Haz ese balance. ¿Qué has perdido hasta hoy? ¿Qué has perdido hoy? Que tú digas: en el pasado me tocó lucharme, sacrificarle, conseguirlo, me esforcé, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro por conseguirlo. Y apenas lo conseguí, me relajé, me distraje, me entretuve y me dejé llevar de tanta confianza que lo descuidé y ya no lo tengo. ¿Cuántas cosas hemos perdido hoy, de lo cual nos ha costado poderlas tener? Y por estar de descuidados, hoy ya no están con nosotros. Hazte esa pregunta y respóndetela tú mismo. A veces estamos en ese lugar, en esa zona de confort, en esa comodidad, donde decimos: de aquí nadie me quita, de aquí nadie me baja, de aquí nadie me va a quitar. Es que yo ya soy, yo ya tengo, yo ya lo puedo. Pero hijos, por eso la misma palabra de Dios dice: el que se crea estar muy firme, fíjese de que no caiga. Es como los esposos. Los esposos, cuando están de novios, se cuidan, se respetan, se valoran, se consienten y todo esto. Y se casan y ya pasa a ser ella o él como un mueble más de la casa. Ya no hay una palabra. No todos, pastor. No todos. Pasa, hijos, ¿pasa o no pasa? ¿Pasa o no? Ya no hay una palabra bonita, ya no hay una caricia, ya es... ¿A cuánto les ha pasado que como novios se tropezó y se aporrió? Ay, mami, ¿dónde se aporrió? Venga, yo miro, la consiento. Y de casados, ¿ya le olvidó caminar o qué? Aprenda a caminar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso pasa. Entonces nos descuidamos. Y hay una cosa, hijos: lo que tú no cuidas, lo que tú no valoras, hay alguien que está alrededor queriendo y anhelando lo que tú no cuidas, lo que tú no valoras y lo que tú has desechado. Si tú lo tienes, si Dios te lo dio, si Dios te lo entregó, si Dios lo puso para ti, es para que tú lo cuides, para que tú lo ames, para que tú lo valores, para que tú lo respetes, sea en lo material, en lo espiritual o en una persona. ¿Cuántos hijos se lamentan? Mi papá, qué fastidio, mi mamá, qué fastidio, que esto y que lo otro. Y cuando el papá y la mamá no están, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres son? Qué fastidio, cuánto era que este se va de la casa. Que se vaya aunque sea a trabajar, descanso todo el día. Y cuando no llega, cuando ya no está. Al igual que los hombres, no se ría mucho, varón. Al igual que los hombres, esta mujer sí es cansona, esta mujer sí es fastidiosa, echa cantaleta porque sí o porque no. Y cuando no está, ay, hace falta la cantaleta. ¿Estamos o no estamos? Y nos confiamos
Y eso que tú estás despreciando, que tú no estás cuidando, que tú no estás valorando, que tú no le estás dando ese puesto, hay alguien por allá en otro ladito diciendo: ese no valora, ese no quiere, este no valora la presencia del Espíritu Santo, este no valora la unción, este no valora los dones y talentos que Dios le dio. Yo se los pido al Padre que me dé y que me ponga al servicio del Señor. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado y te ha entregado? Dios te dio dones, Dios te dio talentos. Él los puso sobre ti. Él te dio fuego y te dio la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué estás haciendo tú para cuidar ese fuego y esa presencia del Espíritu Santo de Dios? Nos confiamos porque oramos por un enfermo que tiene hipo y se sanó, y ya. Pero el Padre quiere llevarte mucho más. ¿Por qué descuidas tu relación? Es más, hazte esta pregunta: tú que te has descuidado y tú que no has valorado lo que Dios te ha entregado, pregúntate tú mismo: ¿será que donde estoy es porque lo descuidé y no lo valoré? Porque antes sentías y ya no sientes lo que ahora no sientes ahora lo que antes sentías. Porque antes podías sentir más la presencia del Espíritu. Hijos, si el Padre quiere levantarte, quiere entregarte ministerios, y aquí ha pasado. Aquí como pastores nosotros decimos: bueno, empecemos a mirar a este para que esté como líder y que comience a servir. Y es como si dijéramos: empecemos a mirar. Y la palabra de Dios dice: probad los espíritus. Y cuando empezamos a mirar, bueno, esta persona para esto y esta persona para esto, es como si se diera cuenta y en el momento coge a faltar. No van a la iglesia, se pierden por días y ni avisan para dónde fueron y por qué fueron. Y uno dice: ¿y en esta persona era que íbamos a poner? Hijos, no descuides tu relación con Dios. No descuides lo que Dios te ha entregado. No descuides lo que a ti te ha costado sacrificio, tiempo, valor para conseguirlo. Vuelvo y te hago la pregunta: ¿cuántas cosas que tú te sacrificaste por tenerlas? ¿Cuántas cosas que luchaste por ahorrar, por comprártelo, hoy lo has perdido porque lo descuidaste? Porque lo entregaste, porque lo desechaste y no lo valoraste. ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas has perdido hoy que Dios te entregó en X momento para que tú lo cuidaras, para que tú lo valoraras, y ya no lo tienes? Y simplemente es porque nos confiamos. Ahí está. Tengo una relación con Dios y Dios me está respaldando y me confío, me relajo, pero no cuido esa relación con Dios y se pierde. Si tú no valoras a tu hermano, si tú no valoras a ese amigo que tienes a tu lado, ese amigo va a llegar un momento que va a decir: me cansé de dar y dar y dar y dar y dar. ¿Y qué? ¿A dónde está? ¿Dónde está, hijos? Y por eso la palabra de Dios dice: el que se crea estar muy firme, el que piense estar muy firme, mire que no caiga. Y muchas veces nos creemos muy firmes en lo que estamos. A mí de aquí nadie me mueve. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue la película de ¿qué? ¿Cómo se llama? La del Titanic. Que el que fabricó el Titanic dijo que eso ni Dios lo podía hundir. ¿Fue qué? Y eso hacemos nosotros cada rato con Dios. Desafiamos a Dios. A mí de aquí nadie me mueve. A mí de aquí nadie me quita. Yo ya tengo lo que quiero. Siga desafiando a Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, por eso Dios permite cuando nosotros estamos tan cómodos, como dicen por ahí, tan bacaneados, tan relajados. Y salió bacana nota, ¿cierto? Bacaneados. Apréndala, apunte. Cuando el Padre nos ve por allá como tan relajados, tan cómodos, tan pachás, como tan, ¿cómo es que dice el pastor? Por allá como tan el Padre dice: está muy cómodo. Está muy cómodo. ¿Ahí dónde está? Venga. Y en donde el Padre permite que vengan ciertas situaciones a nosotros, pruebas, aflicciones, dolores, desiertos y todo esto, para sacudirnos. Aún la palabra de Dios habla del día malo, para sacudirnos y decirnos: venga, se me está descuidando, está muy confiado, está muy relajado, venga pues actívese.
Es como cuando a uno en el empleo le dicen, venga, usted está como muy tranquilito por ahí, venga, funcione, hay mucho por hacer, venga, trabaje. ¿Le han pasado o no le ha pasado? Entonces, todo esto, cada aflicción, cada prueba, cada tribulación, cada desierto, cada dolor, cada enfermedad y todo lo que Dios permite en la vida de nosotros, lo permite porque hay un propósito. La misma palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. La palabra nos lleva a que todo a los hijos de Dios nos ayuda para bien, conforme a ¿qué? Al propósito para el cual tú y yo hemos sido llamados. Y tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, y ese llamado de parte de Dios viene con un gran propósito. O sea, que tribulación, frustración, dolor, prueba, todo esto, el significado de todo esto nos va a llevar a ¿qué? A permitir que ese propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Nada en la vida de nosotros pasa simplemente por casualidad, o pasa por desobediencia y por pecado en nosotros, o pasa porque hay un propósito de parte de Dios en nosotros y Dios nos va a llevar a crecer y nos va a llevar a madurar. Hay dos factores: o pasa porque somos rebeldes y desobedientes y hemos descuidado esa relación con Dios y hemos descuidado todo lo que Dios nos ha dado, y por esa rebeldía, por esa desobediencia perdemos. O pasa porque Dios permite que venga esa situación para sacudirnos y llevarnos a otro nivel de su gloria, a otro nivel de su presencia y a otro nivel donde podemos crecer para poder darle cada vez mucho más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todo en la vida tiene un propósito y todo nos va a llevar. Y tú y yo tenemos que entender que todo viene con ese propósito de Dios. Y hasta que tú y yo no entendamos que todo es con un propósito de Dios, no vamos a poder madurar. Hasta que tú y yo no entendamos que hay un propósito de parte de Dios, vamos a pasarnos toda la vida quejándonos y lamentándonos, y porque a mí, y porque me tiene que pasar a mí, y porque otra vez yo, y porque al otro sí, y porque esto, y porque lo otro. Y hoy quiero invitarte, hijos, y vamos a ir a que miremos eso. Yo quiero invitarte a que cambiemos esa pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿y por qué? A que la cambiemos, ¿y para qué? Podemos sentir miedo, podemos sentir temor, podemos sentir aflicción, podemos sentir dolor, pero tú y yo tenemos que entender y tenemos que aprender a depender de Dios. Hay una palabra y está en el Salmo 118, 24, y dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Cada día es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y en cada situación, en cada desierto, aún lo vimos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios mismo los introdujo en el desierto. Y el pueblo de Israel, estando en el desierto, fueron bendecidos, fueron sustentados, fueron guardados, fueron protegidos por Dios. Aún cuando llegó el momento que el pueblo de Israel se dedicó a lamentarse, a quejarse y se levantó en contra de Dios y todo lo que ya sabemos que pasó. Pero cada situación que Dios permite en la vida de nosotros, cada situación, es porque Dios tiene un propósito con ellos. Dios quiere verte crecer, Dios quiere madurarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere vivificarte. Dios quiere sacarte a ti y a mí de esa zona de confort donde tú y yo estamos, donde estamos cómodos. Y cuando tú y yo estamos cómodos en una zona de confort, lo que menos nos preocupa y lo que menos queremos es pensar qué más tengo que hacer para crecer, porque estamos cómodos ahí. Cuando yo estoy cómodo en algo, antes me acomodo mucho más, me apechicho mucho más, me quedo mucho más, y lo que menos quiero es sacudirme y mirar qué tengo que hacer, porque ahí estoy cómodo. Y es lo que el Padre quiere sacudirnos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere levantarte, quiere darte mucho más de lo que tú quieres. Es más, tú puedes que le estés pidiendo cosas sobrenaturales a Dios, y Dios tiene cosas mucho mayores a las que tú le estás pidiendo para entregarte a ti. Él te ha entregado cada día te da un día para que tú te goces y para que tú te deleites en medio de la situación, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la prueba. ¿Quién dice que tener un dolor es fácil? No. ¿Quién dice que tener una aflicción es fácil? No. ¿Quién dice que pasar por un desierto es lo más fácil, o pasar por necesidades es fácil, es de gozo? Pero la palabra de Dios nos dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
Y Él va a hacer cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Así que mira al que está ahí a tu lado y le vas a decir: aprende a confiar en Dios. Dile al que está ahí a tu lado: aprende a confiar en Dios. Dios sabe cuál es el plan que tiene contigo. La palabra de Dios dice: tus pensamientos no son vuestros pensamientos, tus caminos no son los caminos del Señor. Hijos, tenemos que levantarnos. Y muchas veces, y hay muchos de los que están aquí y fuera de este lugar, que todavía están sin entender por qué me pasó lo que me pasó. Cosas que te pasaron en el pasado y todavía hoy estamos: ¿y por qué me pasó? ¿Y por qué tuve que vivir? ¿O porque tengo que vivir esta aflicción? Porque tengo que vivir esta aflicción. Porque tengo que vivir esta enfermedad. Y porque me tiene que pasar es a mí. Y hay muchos que no logran entender el porqué de esa situación. Y aparte de que están rompiéndose en la cabeza, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no logran entender y no logran comprender el por qué, ni tampoco el para qué. Están rompiéndose en la cabeza pensando como estaba yo ayer, pensando en: ¿y qué voy a hacer? Yo ayer estaba en ese punto que yo decía: ¿y qué hago? Y tenía un cerro de alternativas. Y cuando el diablo nos enceguece y cuando el diablo tapa nuestra visión espiritual, podemos tener todas las salidas por delante. Es más, ahora te lo voy a mostrar. Hay una palabra que dice que cuando viene la tentación, al mismo tiempo Dios pone la solución a esa situación, a esa tentación y a eso que estamos viviendo. Ahora te voy a dar la palabra. Yo ayer tenía todo para hacerlo y tenía la respuesta al frente. Pero en medio de lo que yo estaba sintiendo, en medio de mi frustración, mis ojos estaban ciegos y no lograba ver lo que el Padre me estaba mostrando. Me tocaba aislarme, me tocó quitarme de donde estaba para poder escuchar y poder recibir la dirección de Dios y decir: es esto lo que vas a hacer y es esto lo que voy a ir a hacer. Y nos rompemos nuestra cabeza pensando: ¿qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo empiezo? ¿Y cómo lo termino? Y yo sé que todos los hemos pasado, pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero decirte que hoy vas a encontrar esas respuestas a cada pregunta. No a esa pregunta del por qué me tengo que afligir, del por qué me tiene que sentir frustrado. ¿Cuántos se han preguntado: ¿y por qué me tienen que humillar? ¿Y por qué no me valoran? ¿Y por qué no me respetan? La pregunta ahora es: ¿y para qué? ¿Para qué tiene que pasar que no me valoraron? ¿Para qué tenía que pasar que no me respetaron? ¿Para qué tuve que vivir que no me dieron el puesto o el lugar donde yo tenía que estar? Y es aquí donde el Padre quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la palabra, hijo. Vamos a ir a 2 de Corintios. Mientras la buscamos, mira al que está a tu lado y le vas a decir: no es el por qué, sino el para qué. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Y leemos la palabra en la Reina Valera, hijo. Dice la palabra, versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias. O sea, que es una misericordia o habla de misericordias. Habla de misericordias, o sea, son muchas las misericordias de Dios con nosotros. Y Dios de toda consolación, diga conmigo: consolación. Verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras. ¿Quieres ser consolado, apoyado, restaurado? Ahí está. Él te consuela en todas nuestras tribulaciones. Dile al que vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir: no importa. Dile: no importa lo que estés experimentando, tú tienes un consolador personal y es el Espíritu Santo de Dios. Y dale gloria al Señor y dale otro fuerte aplauso.
Diga conmigo, no importa la tribulación, el dolor, la prueba, el desierto, el día malo, la aflicción en que me encuentre. Vamos, declara y diga, yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Y tú lo alabas y le das otro fuerte aplauso al Espíritu Santo. Hijos, en todas tus tribulaciones tienes al Consolador. En todas. Y dice ahí todavía en el verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra de Dios dice que lo que recibimos por gracia, ¿qué es lo que sigue? Lo que recibimos por gracia, ¿qué? Lo damos por gracia. Mire para que Él te consuela. ¿Cuántos han sido consolados por el Espíritu Santo de Dios? Entonces mire lo que te dice el Espíritu Santo. Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Todos y cada uno de nosotros vamos a vivir y vamos a experimentar momentos de dolor, momentos de tribulación, momentos de desierto. Todos en algún momento vamos a ser atacados. Satanás nos va a atacar. Satanás va a levantar calumnias, Satanás va a levantar mentira. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, y Dios te está diciendo hoy, yo soy tu consolador. Él te consuela, Él te levanta y Él te vivifica. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no temas a la prueba, no temas a la tribulación, no temas a ese desierto que estás viviendo. No le temas a esa prueba que se levantaron en tu contra. Dele gloria al Señor. Ahí te está diciendo el Espíritu Santo de Dios, te voy a consolar en todas tus tribulaciones. No tengas temor, alégrate y gózate de todo lo que Dios va a hacer contigo. La palabra de Dios dice, quédate quieto que yo peleo por ti. Deja que Dios pelee por ti. Si Dios peleó por ti ayer, lo va a hacer hoy y lo va a seguir haciendo. Solamente confía y espera en Él. Ahí mismo en el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dile al que está a tu lado, tú eres consolado por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Escúchame, iglesia. En la tribulación que tú estás, en la prueba que tú estás, en el desierto, en ese proceso que tú estás, Dios te va a llevar a aprender algo. En esa prueba, en ese dolor, en esa tribulación, en ese proceso, Dios te va a llevar a que tú y yo aprendamos algo en medio de esa situación. Y escúchame, de lo que tú y yo aprendemos hoy por medio de esa prueba, por medio de ese desierto, es lo que tú y yo mañana vamos a utilizar. Va a ser la herramienta que tú y yo mañana vamos a utilizar para ir donde otro, a enseñarle, para poder consolar de la misma forma como el Espíritu de Dios nos ha consolado a nosotros. No me entendieron todavía. La prueba y el desierto por el que tú estás pasando. ¿Cuántos están pasando pruebas y desiertos? Esa prueba, ese desierto, esa tribulación, ese proceso trae para ti y para mí, trae una enseñanza. De ahí tenemos que aprender. Y tenemos que aprender algo. Pero de eso, de lo que tú y yo aprendimos hoy, por medio de esa prueba, por medio de ese desierto, lo que aprendimos hoy es lo que mañana Dios va a utilizar como herramienta para poder ayudar a otros que se encuentren en pruebas, en tribulaciones, en desiertos y en situaciones difíciles. O sea que Dios permite que vengan situaciones difíciles a nosotros para que tú y yo aprendamos. Y al nosotros aprender, nos convertimos en esos instrumentos en las manos de Dios para poder ir a ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Por eso te digo hoy en el nombre de Jesús, no es en vano lo que tú estás viviendo y lo que tú estás pasando. Y la recompensa viene de parte del Señor.
tú y yo hemos aprendido de grandes situaciones dolorosas que han venido a la vida de nosotros. Y hemos tenido que aprender. Y yo sé que muchos aún sin proponérselo, de lo que han aprendido en medio de la tribulación, en medio de la prueba, lo han puesto en práctica para ayudar a otros y han recibido la victoria en el nombre de Jesús. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Ves por qué te digo hoy en el nombre de Jesús que no es el porqué de la situación, sino el para qué de la situación? ¿Qué estás viviendo tú hoy? Y hazte esa pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué estoy sufriendo esto que estoy sufriendo? Hazte la pregunta en ese desierto, en esa prueba, en esa tribulación que tienes hoy. Y hazte esta pregunta: ¿para qué? ¿Para qué vino a mi vida esta situación? ¿Para qué vino a mi vida esta enfermedad? ¿Para qué vino a mi vida esta prueba? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar por medio de lo que estoy perdiendo, o por medio de lo que estoy viviendo, o por medio de lo que estoy enfrentando cada día? El hecho de que haya enfermedad, de que haya situaciones difíciles en nosotros, no quiere decir que fue simplemente porque tenía que pasar y simplemente pasó. ¿Qué quiere Dios que tú aprendas con esa situación que estás viviendo hoy? Con esa situación donde tú creías que tenías el control, y ves cuando estás enfrentando la situación que no tenías el control y que no tienes el control de nada, y que lo único que te toca es ir a esperar y a depender de Dios. ¿Qué quiere Dios que tú aprendas por medio de ese sufrimiento, por medio de esa humillación? ¿Qué quiere Dios que tú aprendas por medio de esa enfermedad? ¿Qué quiere Dios que tú aprendas por medio de ese proceso? ¿Qué es lo que quieres? Dios permite grandes pruebas y tribulaciones en la vida de nosotros, y Él quiere demostrarnos a nosotros que tú y yo dependemos es de Él. Mire, hijo, les voy a contar. A mí hace poco me operaron de esta mano, y yo hablaba con algunos de los hijos y yo les decía: yo no quiero la cirugía. Pero yo no quería la cirugía porque tuviera miedo a una cirugía, porque yo sabía que, como me decía la cirujana, cirugía es cirugía, tiene sus riesgos, pero sabía que era una cirugía menor, como dicen por ahí. Pero mi temor, mi frustración era de que tenía que quedarme, y al que no quiere caldo le dan 2 tazas, y ya entendí ahora el porqué. Alguna vez dije yo que cuando Dios repite la prueba en cada uno de nosotros, es porque cuando vino la primera prueba no aprendimos lo que teníamos que aprender. Entonces, como no aprendimos en la primera prueba, viene una segunda prueba para que aprendamos. Es como cuando los niños en el colegio pierden el año y tienen que repetir el año. Estudiaron todo un año, no lo aprobaron, les tocó repetirlo hasta que lo ganen, hasta que aprendieron lo que tenían que aprender. Mi mayor frustración cuando me dijeron de la cirugía, yo decía: ¿y cómo hago para hacer esto? ¿Y cómo hago para hacer lo otro? ¿Y cómo hago para hacer esto? ¿Y cómo me muevo aquí? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Porque tenía que tener mi mano en una quietud total. Y ese era mi pero. No el simplemente de poner la mano y hagan lo que tienen que hacer, sino todo lo que me va a quedar estancado, donde yo me he creído autosuficiente en mis labores, en lo que a mí me toca hacer. El pastor muchas veces dice: negra, le ayuda en esto. No, ya yo lo hice. Negra, esto otro. No, ya. Y uno de mis limitantes era ese: saber que yo tenía el control de lo que a mí me corresponde dentro de mi casa y dentro de mi entorno, y que todo lo que yo decía tengo que hacerlo, era yo la que iba y lo hacía y lo podía hacer. Cuando me hicieron la cirugía me dijeron: tiene que tener como 20 días sin hacer nada, no puede ni cocinar, no puede nada, y quieta del todo. Ayer estaba súper contenta. Mire que cuando dicen que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Estaba súper contenta ayer porque a mí me habían dicho que tenía cita hoy,
que me iban a quitar los puntos, y yo dije, me van a quitar los puntos y ahora sí puedo hacer lo que quiera. Fui y me quitaron los puntos y me dijeron, otras 2 semanas sin hacer nada. No me esfuerce la mano, no me haga esto y no me haga lo otro. Y yo decía, entonces ¿para qué me quitó esa venda? Me la hubiera dejado. Entonces cuando salimos, el pastor me decía, Neira, pero mira, ya estás diferente. Y yo, igual, no puedo hacer nada. ¿De qué me sirvió? Y yo ahora miraba y yo le decía, Padre, me he desesperado, porque me han ayudado en la casa, pero me desespero. Me desespero porque lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a mi forma, lo quiero hacer en mi tiempo, y me toca esperar a que me puedan ayudar. Y el Padre me está puliendo eso. Y como no he terminado de aprender a que tengo que esperar y permitir que alguien más lo haga, ¿qué dijo el Padre? No he aprendido. Otras 2 semanas más. Si yo voy y me pregunto, ¿y por qué tiene que ser de esa forma? Me voy a frustrar y voy a hacer cantidad de cosas. Pero yo hoy pude entender que no es el por qué todavía la cirugía está abierta, el por qué pasa esto y el por qué tengo que esperar otras 2 semanas más, sino el para qué. Y el para qué es donde el Padre está puliendo mi carácter y me está llevando a entender que no soy yo la que puedo tener el control de todo lo que hay en mi casa, que tengo que depender de los que están a mi alrededor, de los que Él ha puesto a mi alrededor para bendecirme, y tengo que aprender a depender de Dios y a esperar en Dios. No es fácil. Y el hecho de que tú y yo entendamos cuál es el para qué no quiere decir que sea lo más fácil, pero es donde sí vamos a aprender y a permitirnos aprender cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Yo sé que muchos de los que están aquí en algún momento se han sentido donde los humillan, donde los lastiman, y lo único que decimos, yo no me voy a dejar humillar, yo no me voy a dejar pisotear, yo no voy a dejar que hagan esto conmigo. Pero por medio de la palabra te demostré cuando el Padre dice que en todas las tribulaciones y en todo lo que llegue a nosotros, Dios trae ese consuelo a cada uno de nosotros. Y Dios quiere hacerlo. Hay una palabra y esta palabra quiero que la tomes y te adueñes de ella. Está ahí mismo en el versículo 5. Y con esta palabra quiero cerrar, porque yo sé que muchas veces nos quejamos, nos lamentamos, renegamos por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Y porque no me sale, yo decía, yo estoy cansada de bañarme con una bolsa en esta mano. Y hoy me decía la cirujana, le faltan 2 semanas más que se siga bañando con esa bolsa en la mano. Y el pastor apenas me miraba y me decía, sí, le toca. Y muchas veces renegamos por la situación, y muchas veces renegamos por lo que estamos viviendo, y muchas veces maldecimos y permitimos que salga de la boca de nosotros palabras que no tienen que salir. Hay una palabra y te la voy a leer enseguida en el verso 5, y la palabra de Dios dice: van a abundar tribulaciones, van a abundar pruebas, van a abundar los desiertos. Pero asimismo, en esa misma medida donde abunda la tribulación, la prueba y el desierto, va a abundar sobre cada uno de nosotros las bendiciones de Dios. Vamos a ella, hijo. Versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. A mayor tribulación, a mayor prueba, a mayor dolor, a mayor sufrimiento, a mayor angustia, a mayor todo lo que el enemigo quiera traer, es donde Dios se va a glorificar de una forma sobrenatural y va a traer grandes bendiciones a tu vida. Por eso hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, más que renegar, más que quejarte, más que lamentarte, y por qué tiene que ser de esta forma, y por qué tiene que ser de la otra, y por qué me tiene que pasar, hoy te digo en el nombre de Jesús, deja de quejarte y deja de lamentarte. Alégrate y gózate, mijos. Miren esa promesa: de la misma manera que abundan
las aflicciones van a abundar también nuestras consolaciones en Cristo Jesús. Y daré otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. De la misma manera que vas a experimentar crisis, que vas a experimentar todo lo que muchas veces renegamos porque llega, de esa misma manera vendrá sobre ti esa gloria de Dios revelada y manifestada. Hoy quiero invitarte a ti en el nombre de Jesús, a que cuando venga sobre ti una prueba, un dolor, una aflicción, más que preguntarte ¿por qué?, más que decir ¿y por qué tiene que ser a mí? ¿Y por qué tiene que ser de esta forma? Pregúntate y pregúntale al Señor: ¿para qué vino esta situación a mi vida? ¿Qué me está enseñando Dios por medio de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender por medio de esta tribulación? ¿Qué es lo que tengo que valorar? Porque muchas veces no valoramos ni lo que tenemos, ni a las personas que tenemos al lado de nosotros. A mí esta situación me ha llevado a valorar más a mi esposo, a saber que si él no estuviera ahí para ayudarme, y se lo he dicho, si él no estuviera ahí para ayudarme, habría muchas cosas que no hubiera podido haber hecho. Él me decía: hoy, Neira, con esta situación yo he aprendido a valorarte, a ponerme en el puesto tuyo. Él es de los que va por la mañana, arregla la cocina y a los 10 minutos la cocina está otra vez repleta. Y él me decía: yo no pensaba que la cocina era así. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Valora lo que tienes. Valora lo que Dios te ha dado. No reniegues por lo que Dios te está permitiendo vivir. Puede que lo que estés viviendo hoy no sea tu mejor temporada. Puede que no sea tu mejor momento. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que es con un propósito de Dios, en lo cual Dios quiere enseñarte a depender de Él, a ponerlo a Él en ese primer lugar y aprender a valorar todo lo que Dios permite sobre tu vida. Hoy quiero invitarte, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Si quieres ahí sentado donde tú estás, o si quieres ponerte sobre tus pies, a que cierres tus ojos. La palabra de Dios dice que a mayor tribulación, a mayor prueba, de ese mismo nivel, de ese mismo punto, viene la consolación de parte de Dios. Hoy quiero invitarte a que ahí donde tú estás, a eso que le has preguntado, ¿por qué? Hazte la pregunta, el ¿para qué? Hazte esa pregunta: ¿para qué me vino esta situación? ¿Para qué me pasó esto que me pasó? Hazte esa pregunta: ¿para qué hubo ese accidente? ¿Para qué Dios permitió que perdiera lo que perdí? ¿Para qué he tenido que sentir que no me apoyan, que no me respetan, que no me valoran? Hazte esa pregunta donde ahí estás y dile: Señor, ¿qué quieres enseñarme con todo lo que estás permitiendo en mi vida? ¿Qué te está enseñando hoy Dios para que haya en ti esa aflicción, ese dolor, ese proceso, esa tribulación?
¿Qué quiere enseñarte Dios y a dónde te quiere llevar, a dónde te quiere poner? Donde Dios está permitiendo que tú puedas vivir lo que estás viviendo ahora. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús a que ahí en tu intimidad con Él le digas, dile: Señor, ¿para qué vino este rechazo? ¿Para qué vino esta humillación? ¿Para qué vino esta soledad? ¿Para qué llegó a mi vida esta tribulación, esta prueba? ¿Para qué llegó a mi vida este dolor, o este sufrimiento, o este abandono? Si la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien, y todo sucede en cada uno de nosotros porque hay un propósito de parte de Dios. Ahora te lo decía, y la palabra de Dios dice, y está en 1 Corintios 10:13, y quiero que lo escuches ahí donde estás. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y quiero que me escuches esto, iglesia. Cuando tú y yo decimos: esto está muy duro, yo no soy capaz con esto, voy a renunciar a esta situación, voy a dejar todo tirado, siento que no soy capaz, es como si le estuvieras diciendo a Dios mentiroso. Porque la palabra de Dios dice que Él no permite que venga a nosotros más de lo que tú y yo podamos resistir. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy, lo que tú estás viviendo hoy, es el reflejo de que sí puedes resistir todo lo que estás viviendo, porque lo estás viviendo y lo estás soportando. Puede que te esté doliendo y puede que te cause cansancio y dolor, pero es la seña de que lo estás viviendo, y es la seña de que sí lo puedes soportar y sí lo puedes vivir. Cada prueba, cada aflicción, cada dolor, cada tribulación es una señal de que tú puedes con ella. Es más, si tú y yo no pudiéramos con esa situación, con esa prueba tan difícil, si tú y yo no pudiéramos con esa tribulación, con ese desierto y con ese proceso, téngalo por seguro que no hubiera llegado a nosotros. Esa tentación y esa situación es una señal de que podemos resistirlo y que podemos avanzar, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú le dices que esta situación es demasiado grande, demasiado fuerte y no puedes con ella, es como si estuvieras diciendo que Dios se equivocó en poner o en permitir una carga delante de ti. Yo hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios no se equivoca, Dios no falla. Si Dios ha permitido esa carga, esa tribulación, esa prueba y ese desierto en ti, es porque Él sabe que tú puedes con esa situación y te va a sacar victorioso de cada situación. Por eso su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vuelvo y te digo, iglesia, no es el por qué, es el para qué. El para qué llegó esa situación a tu vida. ¿Será que una de las cosas que Dios quiere que tú aprendas es que aprendas la humildad? Es que aprendas a ser sencillo, que aprendas a valorar, que aprendas a poner a Dios en ese primer lugar.
¿Será que esa es una de las cosas que Dios quiere que tú aprendas por cada situación que puedas estar viviendo hoy? Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús a que le pidas perdón al Señor. Han habido cosas en nosotros de las cuales renegamos, nos lamentamos, nos quejamos y no entendemos el propósito realmente que Dios tiene con esa situación. Y la palabra de Dios dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que te pongas a cuentas con Dios y dile: Padre, sí, he renegado, me he lamentado, he ido en contra de tu palabra por la situación que he vivido y no he querido entender que no es un por qué, sino el para qué, donde quieres enseñarme a valorar, a respetar, a tener el carácter de Cristo Jesús y a ponerte a ti en ese primer lugar. Tú quieres enseñarme a que tengo que aprender a depender de ti y no depender del entorno ni depender de las personas que hay a mi alrededor. Así que levanta tus manos, pídele perdón a Dios y después de que le pidas perdón a Dios, dile: Señor, hoy quiero darte gracias, porque tu palabra dice que te dé gracias a ti, porque tú ya me has dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú me llevas a poner mi mirada en ti, siendo tú, Jesús, el autor y consumador.